vamos a empezar, ya se han inaugurado esta mañana las jornadas libertarias, las 26, y esta tarde inauguramos las charlas, que este año ya sabéis que son solo 2 días, hoy y mañana en octubre, y después tenemos la presentación y el concierto en nuestro local el sábado durante todo el día. Si alguien no se ha apuntado, todavía se puede apuntar. Y si no podéis venir a la comida, podéis venir a lo largo del día. Bueno, ha venido el compañero Edu Lozano, algunos ya lo habréis conocido esta mañana. Él es profesor de secundaria, delegado sindical de CGT Ensenyament en Cataluña y secretario de comunicación de CGT Cataluña. Él nos va a contar un poco de qué se trata, por qué este documental. Hemos estado hablando de que en un momento determinado de su vida, en el 2024, ¿no?, hace un viaje a Estados Unidos y se encuentra con un panorama que ahora mismo creemos que no está igual. Es más, seguro que no está igual. En el 2023 hubo bastantes luchas con éxito en los Estados Unidos. Y entonces él, pues ahora os va a contar que hace una serie de entrevistas que luego ha ido montando para llegar a este documental. Bueno, pues gràcies. Primer de tot, agrair a CGT València per convidar-me a presentar aquest documental, que sí, bueno, neix una iniciativa personal en un moment donat, perquè a base de llegir notícies i veure coses per les xarxes i tal, de com estaven donant-se un seguit de victòries en Estats Units en els últims anys, des del 2021, 2022, 2023, i clar, a mi això em va cridar molt l'atenció de dir, hòstia, a la cuna del capitalisme, que el país que més té com polítiques més... Ella que no tiene el valenciano, el catalán. No tiene catalán ella. Bueno, cambiamos, no pasa nada. La cosa es que, que se ven una serie de victorias y dije, pues me gustaría ir a ver, a conocer qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Un poco, pues me llamó mucho la atención y aproveché que había un congreso sindical en Chicago, donde se juntaron 4.500 trabajadores de diferentes sindicatos, que luego si queréis podemos hablar un poco de esto después, y a partir de ahí pues como armé un viaje contactando con diferentes sindicalistas de diferentes sectores y a base de hacer entrevistas pues fui aprendiendo qué es lo que había pasado, con los sindicatos, cómo funciona el sistema sindical en Estados Unidos, que es muy diferente al de aquí, que la primera parte del documental explica un poco el funcionamiento y luego va haciendo como un análisis de cómo se ha ido cambiando para que estas victorias se den. También explica como algunas tácticas que utilizan estos sindicatos ahora para ganar las huelgas que proponen. Entonces, ahora no me entretendría mucho porque yo creo que después del documental dura 1 hora y 3 minutos, se hace bien, o sea, no se hace pesado. Y luego creo que van a salir preguntas, porque algunas de hostia, esto no lo acabo de entender, o cómo funciona esto, y luego otras, pues que a lo mejor que podamos reflexionar y decir, hostia, pues esto se podría aplicar aquí o no, porque hay cosas que igual sí y cosas que igual es inviable, ¿no? Pero bueno, creo que está bien y creo que refleja también como diferentes sectores muy diferentes y no sé, pues vamos a verlo y a ver qué podemos comentar luego, ¿vale? Bueno, espero que os haya agradado. Antes de entrar a preguntar y hablar un poco sobre el contenido, sí que quería comentar que esto fue la parte técnica, ha sido mi viaje a Estados Unidos, yo grabé las entrevistas, es la primera vez que grababa algo, entonces ha sido un poco, podéis ver que hay como algunas imágenes pues, que están mejor grabadas, otras peor.
Hay unos cuantos planos de recursos, ¿no?, que se han ido recogiendo de series o de algunas ¿cómo le llaman?, páginas de stock. Y luego quiero agradecer, aunque no están aquí, a un par de compañeros que han ayudado en esta tarea más técnica, que es el Lluís, que es un afiliado de Artes Gráficas y Espectáculos, que es el que ha hecho el montaje final. El guión lo hicimos entre los dos y él, bueno, pues como que aportando ideas, pero él como que tiene la parte más técnica y se la curra un montón. Y la Jara, que es la que ha hecho los subtítulos. Y bueno, como para agradecerles también, porque le han dedicado muchas horas, sí que hemos sacado estas camisetas para financiar un poco y darles ahí pues una aportación por todas las horas que han echado, que la estamos vendiendo a 15 euros. Si alguien quiere colaborar, pues ahí están, que es el título del documental, y la frase final, que es la que, bueno, con la que acaba el Sean Fein, que como que, bueno, pues una frase bastante empoderadora y que por eso decidimos poner ahí en el final del documental, porque creemos que el discurso, que apela mucho a la clase trabajadora, a la unión, pues creíamos que tenía que salir. Vale, dicho esto, hago una pequeña comentario y podéis lanzar preguntas. Como habréis visto, el documental al principio explica un poco el funcionamiento de la ley, ¿no?, las leyes laborales y la manera de sindicarse que hay en Estados Unidos. Y entiendo que a lo mejor en todo lo concentrado que está haya muchas dudas y sea difícil de entender. A mí me costó como unos días acabar de entender algunas cosas. De hecho, hoy he detectado que hay un pequeño fallo en los subtítulos, mira que lo he visto veces, porque habla de que los convenios se tienen que negociar empresa por empresa, pero en realidad es centro de trabajo por centro de trabajo. Aclarar esto, que cuando dice, aquí no tenemos, primero que se llaman contratos. Cuando dicen contract, no es el contrato que a ti te hacen a nivel personal con la empresa, sino es el contrato como convenio de esa empresa, ¿no?, de ese centro de trabajo. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que tú estés trabajando en Amazon en Filadelfia y en tu centro de trabajo haya un sindicato, porque así se ha votado allí, pero en Texas tú estés trabajando en Amazon y no haya un contrato, o sea, no se haya votado una sindicalización de esa planta, y entonces, aun siendo la misma empresa, tienen condiciones laborales muy diferentes. Aquí ocurre algo similar, ¿no? Tenemos el Estatuto de los Trabajadores, los convenios sectoriales, y luego es verdad que puede haber convenios, ¿no?, lo que le llaman otra actividad, ¿no? Puede haber convenios provinciales, ¿no? No es lo mismo el convenio de Metal Madrid que el convenio de Metal de la provincia de Barcelona. Pero es verdad que aquí aún es como mucho más complicado, porque hay una serie de derechos laborales que, si no existe ese sindicato, no los vas a tener. No, o sea, el punto de partida es mucho peor. Y una de las cosas que me explicaron los compañeros de allí es que, por ejemplo, los estados más conservadores, que son los estados del sur, tienen un índice de sindicalización mucho más bajo que los estados del norte. Y a nivel de estadísticas de calidad de vida y de lo que serían condiciones laborales y de salarios, no hay color. Es decir, es el nivel de vida de los estados del norte es mucho mejor que el de allí. Eso como un dato que me fueron comentando allí. Hecha esta aclaración, ¿queréis comentar alguna cosa de las cosas que han ido saliendo? ¿Tenéis alguna duda? Y si no sale nada, yo voy lanzando cosillas. El tema es que el marco regulador es totalmente diferente a lo que tenemos aquí. Digo, el marco regulador, lo de, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Allí no hay ninguna disposición que regule derechos laborales digamos, por sí mismo, ¿no? Sino que los derechos se consiguen a través de la creación de sindicatos en el ámbito de empresa, y a partir de ahí va creciendo, ¿no?
O sea que es totalmente distinto el marco regulador. O sea, no hay marco regulador. Es lo que comenta el poll de Amazon, ¿no? Como que obviamente hay unas... Es un Estado democrático y tiene que haber unas cuestiones. Si te hacen... No te pueden discriminar por raza o sexo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos en el Estatuto Básico de los Trabajadores que dice, si a ti te cambian las condiciones sustanciales del trabajo y te cambian el horario o tal, bueno, pues vas a juicio y lo ganas. Pero aquí no. Aquí, en una empresa que tenga un sindicato, que hayan conseguido que salga el sindicato, seguramente sea una de las cosas que antes vayan a negociar y se queda. Pero que, no sé, por lo que me fueron comentando, los sectores de hostelería son los que más precarios están y donde menos había sindicalización. Y entonces ahí, por ejemplo, se aprovechan más y hasta que no han llegado los sindicatos, pues estas cosas se las han ido comiendo. Un sindicato nuevo que es algo, claro, que surge... Bueno, como habéis visto, claro, son todos sindicatos corporativos, ¿no? Los de los ferroviarios, que aquí también los tenemos, pero aquí tenemos sindicatos de clase. Nos guste más o menos UGT, comisiones, son sindicatos de clase, ¿no? Nosotros también lo somos, pero allí no hay esa tradición. Y lo que sí que han empezado a surgir en los últimos años, como son sindicatos muy antiguos, ¿no? Los electricistas, los profesores, tal. Ahora, nuevas empresas crean sindicatos de empresa, ¿no? Entonces están los sindicatos de Amazon, sindicato de Starbucks, que eran sectores que estaban totalmente desindicalizados. Y esto ha empezado a surgir mucho a raíz de lo que comenta la compañera de Starbucks, del tema del COVID, que allí fue una pasada a nivel de salud laboral lo que hicieron con estas personas. Entonces, claro, esto generó como mucha... Bueno, un revivir del sindicalismo en lugares donde no existía. Hola, a ver, dos cosas. Una apreciación que me ha gustado mucho y es que el trabajador de UPS, el de Teamstars, ha dicho que ellos tienen, todos los sindicalistas de Teamstars tienen puesto por contrato, entiendo, al entrar en su sindicato, que un camión de ellos no puede atravesar un piquete, una línea de piquete. Y entonces yo eso no lo sabía, pero me parece súper interesante. Porque es verdad que en el momento que paremos... Bueno, el sindicato de camioneros de Estados Unidos es uno de los sindicatos más potentes de allí. Y es verdad que en el momento que paremos realmente el transporte por carretera es que se para todo un país por completo. Entonces me parece súper interesante. Pero luego tengo una pregunta porque me ha surgido una duda. Y había una mujer que no recuerdo cómo se llama, morena, así con el pelo por aquí, que estaba hablando de que estaban en fábricas, y habían tenido ya huelga en 3 fábricas diferentes. Eso es lo de... La de Michigan creo que era, o... Sí, Michigan, Ohio... Ahora explico, sí. Sí, y entonces, ella lo que estaba diciendo era que habían ganado ya por allí y tal, y que estaban en casa esperando a ver que los líderes sindicales anunciaran cuál era la siguiente fábrica que iba a entrar en huelga. Y entonces que estaban toda la gente allí en su fábrica como muy nerviosa y demás. Y entonces cuando anunciaron su nombre como que se pusieron todos muy contentos y fueron allí y fueron al local sindical porque sabían que a partir de ahí empezaba la huelga. Entonces eso me ha chocado un poco porque al mismo tiempo están diciendo es que los sindicatos somos los trabajadores, somos nosotros. Ya, pero al mismo tiempo me estás diciendo que tiene que venir o yo lo he entendido mal, que tienen que venir de arriba quien anuncia, quien hace huelga. Entonces ahí me ha chocado un poco porque no puede ser que estemos diciendo que el sindicato somos la gente de base, pero luego vengan los jefes a decir, y yo me entere que hay una huelga porque la anuncian, o sea, que hay una huelga en mi empresa porque la anuncian bueno, mi empresa no, perdón, en mi fábrica, porque la anuncian, no sé dónde la anunciarían. Entonces, por eso, perdona, que a lo mejor lo he entendido yo mal. Yo ahora, no, es que tienes parte de razón, pero ahora te aclararé un poco. ¿Querías comentar? Sí, yo quería comentar que esto... Desde el desconocimiento he estado leyendo estos días precisamente este caso que creo, no sé lo que le vas a contar, que no es exactamente que te avise, es que se organizan por cierres puntuales y van como presionando así. Entonces, cuando a ti te llaman es porque te toca a ti, porque creo que dentro de la táctica es un poco... Yo también le quería preguntar porque son modos de operar diferentes a los nuestros. Ha contestado un poco la compañera.
os pongo un poco en contexto de esta lucha en concreto. Yo, seré muy honesto, yo no sé al dedillo todas las luchas en concreto cómo han ido. Al final vas hablando con gente, te van explicando, lees cosas y obviamente pues te haces como un mapa general. Pero básicamente, cuando comienza el documental se habla no, Jimmy Hoffa no, mentira. Este es de los Teamsters, me he liado. Se comenta de que los grandes sindicatos históricos, el UAW, los trabajadores de la automoción, es uno de los sindicatos más grandes y más potentes en principios de siglo. ¿Qué ocurre? Pues que entra el tema de la burocracia, el tema de la corrupción, todo esto, y al final están más al lado de la clase política que de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Que un montón de gente, entre ellos el Sean O'Brien, que es el último que sale, que habla del libro, es una generación de sindicalistas que dicen esto hay que darle una vuelta. Y consiguen presionar organizándose uno a uno, hablando entre ellos, pero claro, estamos hablando de un país de 350 millones, o sea, 50 estados, ¿no? Poco a poco consiguen cambiar la dirección general de ese sindicato y empiezan a organizar como la gente de base para que haya ¿cómo le llaman? Un miembro, un voto, porque antes pues no sé cómo eran las votaciones, serían pues por estados, algunos tendrían más, otros menos, y al final como que consiguen democratizar esto y mediante asambleas deciden hacer una estrategia. ¿Cuál es? Cuando ellos ya ven que su salario lleva congelado durante años, en las tres grandes empresas que son General Motors, Ford y Stellantis, que son grupos muy grandes que yo ahora no me lo sé de memoria, pero todas las que conocemos a nivel, yo que sé, Chrysler, Jaguar, no sé si el Renault, un montón de estas que están dentro de ese compendio de empresas que al final son todos los coches que se fabrican en Estados Unidos, deciden ponerse en marcha para conseguir una mejora salarial para todos sus trabajadores. ¿Qué ocurre? Que inventan una estrategia de decir, hombre, si nos ponemos todos en huelga el mismo día, pues a ver lo que duran. Entonces, ellos apostaron un poco por decir, vamos a hacer una huelga, pues yo que sé, en el estado de Massachusetts, me lo invento, y tal, y entonces empiezan a negociar, sale en la prensa, la negociación, pero si nos das esto, no sé qué, bueno, vamos a esperar un poco a ver qué nos ofrecen. De repente, en otro estado, que ya en realidad ya está como todo como muy, muy esquematizado, ahora os vais a poner en huelga en el estado de Missouri. Entonces, como que tú vas manteniendo todo el rato la tensión en diferentes empresas y en diferentes plantas. Y de esta manera tú consigues mantener una huelga en el tiempo para que se esté hablando todo el rato. Y bueno, es la estrategia que utilizaron y es la estrategia que funcionó. Entiendo lo que dices, porque dices, hombre, pero si a mí me han dicho que... Pero al final esta persona ya es parte y ya sabe que la estrategia va a ser hacerlo escalonado. Un poco, esta sería la respuesta. Espera, perdona, y es que como nos están viendo también en streaming... Vaig entrevistar l'estiu del 2024 amb un del WE i em va explicar això i em va explicar una mica els entresijos de la qüestió, i la moguda és que un, és el que dèiem abans, que és un màrqueting, que és un espectacle a la vaga, perquè són yanquis i estan com una campana i ho fan així i tal, i dos, també hi havia l'efecte sorpresa, saps? Perquè no podien acumular estocs, no podien... Llavors era en plan, ells sabien quines vagues estaven preparades, hi havia com una bossa, era un sorteig, com la loteria, la ruleta, i sortia un paper i tenien com trucat al sorteig perquè sabien quines vagues estaven més preparades per fer una vaga dura i llavors deien, però podem fer vaga a les 57 fàbriques dels Estats Units, i llavors treien un paper i deien, pues avui toca el que ha dit i llavors estaven connectats amb una càmera els del sindicat d'aquella fàbrica de Boston i això engorilava els que toqués era com un gustazo que et toqués fer vaga a la fàbrica, saps? I engorilava aleshores a altres fàbriques que igual no estaven tan preparades, però està una mica amanyat el sorteo, saps? O sigui, només hi havia a la bossa les fàbriques que estaven preparades per fer vaga. Clar, i estaven d'acord que si els tocava farien la vaga, no era en plan una imposició, saps? Per aclarir una mica. Aquí, Miguel. Lo que pasa es, al hilo
Espera, ya sí. Que también se intuye, no lo sé, Edu, tú que lo viviste allí, también se intuye que en esa transformación de sindicatos supercorruptos con líderes vinculados a la mafia, se intuye que hay un gran nivel de conciencia de clase para no dejar de creer en el sindicalismo, por un lado, y por otro lado, en la articulación de todas esas campañas, hay organización que se intuye que es esta chica que aparece, que realmente no es un sindicato, lo que realmente es como un grupo político, ¿no?, que está trabajando con el sindicalismo, ¿no? Vale, sí. Cuando comento que voy al Congreso Sindical, ella lo explica en un momento. Esta gente no es una organización que forma y que da apoyo a los sindicatos, no es un sindicato como tal. Entonces, ¿qué tiene esto de diferente? Bueno, pues al final aquí nuestros sindicatos, pues cada uno tiene su línea política, sindical, ¿no? Es decir, pues nosotros somos anarcosindicalistas, comisiones vienen de la tradición del PC, la UGT de los socialistas del PSOE, ¿vale? Y aquí lo que ocurre es que como son sindicatos que se despolitizaron en su día, ¿qué ha ocurrido? Gente con inquietudes, gente de izquierdas, socialistas en general, vamos a decir. De hecho, en el documental sale gente que es más, pues quizás sean miembros de sindicatos, pero hay algunas personas que aparte de ser sindicalistas están en organizaciones. Hay un compañero que es de la Black Rose, de la Rosa Negra, que es una organización anarquista de Estados Unidos. Hay otro que es de Bread and Roses, que es de una organización trotskista. Es decir, son gente de extrema izquierda que dice, yo aparte de mi organización política, yo creo que tengo que aportar mis conocimientos y mi militancia a los sindicatos. ¿Para qué? Para transformarlos. ¿Para qué? Para que no vuelva a haber sindicatos corruptos. Y entonces luego la Ellen, que es la persona mayor que se dedica a esto, sí que son como una organización que lo que hacen es como poner en contacto a gente, les forman, en plan, oye, mira, pues ¿cómo conseguirías hacer un sindicato en este centro de trabajo que no hay nada? Pues mira, lo importante es hablar con los trabajadores de tú a tú. ¿Cómo va subiendo la temperatura? Podríamos hacer el paralelismo de una charla que ha hecho, por ejemplo, el IRU, ¿no?, que da como consejos de cómo funcionan las cosas. Pues ellos, pero luego a la vez te ponen en contacto con gente, cómo tratar con la prensa, ¿no? Al final es gente pues que lo hace a nivel voluntario sin estar dentro del sindicato. Y luego en los sindicatos eso ¿cómo te diría? Se ejecuta, ¿no?, como estas ideas. Y bueno, pues supongo que con mayor o menor acierto. Pero sí, no son un sindicato como tal, sino son gente pues militante. Vale, a mí me ha quedado un poco de visión de que estamos hablando de grandes empresas. Lo que me gustaría saber un poco es cómo se organizan en las pequeñas empresas, lo que decimos aquí, donde no son comités de empresa, donde están los delegados sindicales, si se organizan, no sé si un poco habéis indagado de eso. Y luego también, aparte de que si ahí se han formado sindicatos, como son pequeñas empresas, si esos sindicatos tienen a compañeros de otros sectores que les apoyan en su movida, en sus historias y en sus reivindicaciones. Si hay algo de eso, o aquí estamos hablando un poco de grandes empresas, por lo que yo estoy viendo. Pues, Miguel, siento decirte que no tengo mucha información, porque la verdad es que en el mes que estuve, al final contacté con pues, los sindicatos donde a mí ya me había llegado que habían habido grandes victorias, ¿no? Pues en Las Vegas o en los hoteles de Los Ángeles o California, o las que hemos comentado antes. Entonces, no lo sé. Yo lo que sí que sé es que estos sindicatos que trabajan por sectores, ha llegado un momento que dices, hostia, yo en mi lugar de trabajo no tengo sindicato. Vamos a hacer porque haya uno. Entonces,
suelen llamar a la puerta del sindicato del sector, pero se dan cosas raras. Porque, por ejemplo, UAW, la de la automoción, se puso en contacto con toda la gente que trabajaba en las universidades, en Nueva York, por ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque no había, a lo mejor, o las personas que empezaron como a indagar, pues tendrían un amigo o conocerían a gente que eran de UAW, yo qué sé, o sí, amigos suyos, y dijeron, oye, que nosotros queremos montar un sindicato aquí y no hay uno de profesores. Pero a lo mejor sí que hay uno de profesores en Chicago o hay uno de profesores en Massachusetts, pero en Nueva York no hay. Entonces, contacta con ellos, les ayudan y al final crean como una especie de franquicia que al final es UAW, que no tiene mucho sentido. Entonces, sí que sé que hay algunos sindicatos como que apoyan a otros sectores que no son el suyo como para generarlos. Pero me sabe mal porque no sé mucho cómo consiguen hacerlo en empresas pequeñas. Que no me ha quedado claro del todo. Por ejemplo, como lo que he entendido yo, ¿no? Que primero le proponían a la empresa que iban a crear un sindicato, si la empresa se negaba, entonces se llevaba a votación. ¿Cómo? Que yo Me he pillado. Ya sé. que sí que Miguel dice que proponen a la empresa que van a hacer un sindicato sí. y la empresa sí se puede negar. Se niega, se lleva a votación. Vale. La cuestión es, en esos sindicatos, al final, cómo se eligen a los representantes y un poco... Yo he visto ahí alguna cosa que también te quería preguntar, porque no sé, ¿se oye? Sí, pero igual te tienes que acercar un poco. Bueno, yo también, por lo que dice Miguel, me ha chocado leyendo estos días que puedes decidir que tu empresa va a tener un sindicato. Entonces, aquí se vota. Por ejemplo, el tema de las cuotas, que no es igual en todos los estados tampoco. Hay sindicatos que tienen unas cajas de resistencia muy potentes, porque he visto que en algunos centros, si se vota que se tiene sindicato, tanto el que ha votado como el que no paga la cuota, por ejemplo, y no siempre es así. Igual que pueden beneficiarse de las negociaciones los que los que han votado en contra. Entonces, a mí también me ha generado dudas el tema de las votaciones y, sobre todo, que sea tan diferente en un estado, en otro, y cómo ellos pueden llegar a comunicarse y ver en qué sitio ha salido bien esto. Vale, el tema de las elecciones sindicales. El compañero dice elecciones sindicales, pero en realidad es una elección sindical, que es si hay sindicato o no hay sindicato en la empresa, ¿vale? Entonces, y luego comentaré una anécdota que ocurrió en el mismo congreso, que la gente se puso como muy contenta. Básicamente, tú tienes que conseguir como presentar una serie de firmas, conforme, que es como lo que hacen como en la parodia esta de la serie, que dice, me tenéis que llenar este boletín si queréis que haya tal, y luego dice uno, ay, yo me lo puedo quedar, y dice, no, porque es que lo que me lo tengo que llevar para demostrar que son tantas firmas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tú en el momento que tienes más del 50% de la plantilla a favor de que se cree un sindicato, que solo se va a presentar es el de ese sector, no va a haber... Imaginaos que ahora somos aquí una empresa. No vas a presentarte una candidatura y tú otra. No, nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a coger pues el sindicato de los, yo qué sé, de los informáticos, ¿vale? Pues este es el que nos va a dar apoyo y todos vamos a formar parte. Tenemos que demostrar a la empresa que somos mayoría, que los 30 o 40 personas estamos aquí, tal. Entonces le tenemos que aportar como una serie de firmas diciendo, hey, somos el 60, el 70%. ¿Qué ocurre? Lo que comentan. Ponen muchas trabas a que esto ocurra. Entonces, ellos no te van a pasar, la empresa no te va a pasar el censo. Porque, claro, tú dices, un almacén de Amazon, dices, hostia, a lo mejor hay 2.000 personas trabajando, pero no lo sabes. Tienes que empezar como a hacer tus cálculos, tu contaje, no lo sabes. Entonces, y en esto tú esto lo presentas. Pero muchas veces no te lo van... Pues bueno, pues como cuando tú impugnas cosas y dices, pues esto no te lo acepto. Pues no, pues voy al departamento de trabajo y que sea con lo que sea. Y a lo mejor te lo rechazan porque dicen, hala, me han traído, yo qué sé, 1.500 firmas y en realidad hay
3.500 trabajadores, entonces se te va la porra. Tienes que volver a empezar un proceso, ¿no? Entonces, si te lo aceptan bien y si no, pues ahí está como el proceso de votación, ¿vale? Lo que decía Coti, una vez en la empresa se ha asumido que va a haber un sindicato, eso te lo van a descontar de la nómina. Los que han votado a favor y los que han votado en contra, que es con el reo. ¿Qué mierda? Bueno, pues igual que todos pagamos impuestos, pues aquí como que un poco te lo comes, ¿no? Pero esto es un poco lo que defiende un poco este documental. Es que en Estados Unidos es muy importante estar sindicado, porque aunque no sea un sindicato anarcosindicalista o lo que quieras, los beneficios que tienes en el momento que estás sindicado no hay color con las empresas que no lo tienen. Entonces, y por acabar, claro, pero y tú decías una cosa, que es verdad que hay estados que tienen una regulación que se llama, por ejemplo, creo que le llaman el right to work, que por las características de este estado, como están redactadas las leyes laborales allí, pues no te la tienen por qué quitar. La norma es la otra, pero como allí son 50 estados, ya sabemos que es que hay cosas tan diferentes en Estados Unidos como que en un estado hay pena de muerte y en otro no, pues en estas cosas hay algunas variaciones. Pero la norma es esto, que te lo descuentan y tú ya formas parte del sindicato. ¿Qué ocurre? Que al final, aquí más o menos, cuando tú convocas una huelga, tu sección sindical, si ya estás en CGT, tú vas a secundar la huelga. Pero aquí, claro, no te asegura, porque tú tienes a lo mejor toda la empresa está afiliada, pero no significa que todo el mundo vaya a querer hacer la huelga. Entonces tienes que hacer como ese trabajo de convencer igualmente. Y después algunas anécdotas dentro de todo esto anécdotas, cosas que me han parecido que no tienen regulación, que eso no sé si en España podría pasar. Por ejemplo, en grandes cadenas de supermercados, que leí un caso que los charcuteros se sindican y entonces la empresa no puede ir contra ellos y lo que hace es cerrar las charcuterías y venderlo todo en bandejas. ¿Qué pasa? Que lo puedes llevar a juicio, sí, pero ellos van diciendo que supermercado por supermercado hay un problema de fontanería en uno por lo que tienen que cerrar, otro. Entonces esto en el tiempo se dilata y mientras tanto esos trabajadores ya no tienen trabajo, han perdido el puesto. Entonces llevarlo a juicio es muy complejo, con lo cual hay muchísimas artimañas de las empresas para ir, incluso aunque haya salido la votación, sea que sí que hay un sindicato, cargárselo de alguna manera. Eso, y que cuando van al proceso de votar, ellos son uno más, que es lo que hemos visto en el documental, que a mí me ha chocado muchísimo, pero es la realidad, ¿no? Es la empresa que va a convencer al trabajador para que vote que no, como hemos visto aquí, ¿no? Que era como una parodia, pero es real esto. Mandan a abogados, a gente... ¿Sabes algo de este tema? A mí me ha chocado mucho. Sí, o sea, lo del tema de los charcuteros no tengo ni idea, pero entiendo que es como una estrategia que puedo utilizar, igual que aquí cuando te dicen, no, por estos servicios mínimos no están bien y te lo tienes que pelear, o cualquier cosa que te... Jolín, hemos tenido casos a CGT de denuncias nos meten amenazas, coacciones... por hacer tweets y cosas, bueno, que al final cada uno utiliza sus artimañas, ¿no? El lawfare que le dicen ahora, pues ahora vosotros estáis organizados, pues nosotros os vais a cagar que os vamos a freír a denuncias para que estéis entretenidos con el tema judicial y no estéis haciendo acción sindical. Claro, esto al final yo creo que forma parte del ser de la patronal. Pero con el tema este de estar... Claro, tú aquí tienes libertad sindical. Tú te puedes afiliar al sindicato que quieras y puedes montar sección sindical o no. Y si tienes alguna cuestión, pues te organizas o pides asesoría y tal. Allí, como que la empresa se lo juega todo a uno. Es decir, si me meten en el sindicato, ya me lo quedo. Me lo voy a quedar. Y voy a tener menos beneficios que ahora, porque van a empezar a luchar cosas, ¿no? A luchar condiciones laborales, a luchar salario, etcétera. Entonces van a dedicar mucho dinero a que esto no ocurra. Entonces, estos Union Busters, que serán los revientasindicatos, es gente que pone la empresa
una especie como de pues, cursos de formación que te empiezan a explicar cosas para convencerte. Al final, supongo que en Estados Unidos ocurre lo mismo que aquí. ¿Cuál es el porcentaje de afiliación de la clase trabajadora aquí en el Estado español? Pues es bajo, la verdad. No hay mucha gente que esté... ¿Alguien lo sabe? Si cogemos todos los sindicatos. Iru, tú, el 30%. Vale. Pues allí entiendo que pasa lo mismo. Hay un montón de gente... ¿Y por qué es? Bueno, porque hay gente que no confía en los sindicatos, o ay, yo no me quiero gastar dinero en esto por lo que es una tontería, da igual. Pues allí pasa igual. Si a ti te ponen a una persona, aquí es porque paso o porque desencanto, pero si a ti te viene a la empresa, igual que te viene el sindicalista a decirte, te tienes que organizar, te va una persona diciéndote, buah, lo que quiero es quitarte el dinero, estos son unos mentirosos, esto no va a ocurrir, no sirve para nada, o son unos woke, o lo que quieran decir, si a ti te desmovilizan, pues claro, la empresa le interesa tener gente contratada para desindicalizar las empresas. Y esto lo que cuentan es que en Amazon es muy fuerte. En Amazon han dedicado mucho dinero a hacer esto, ya no solo abogados, sino también pues gente que te la infiltran, rollo, pues uno que es un currela, un currela cualquiera, que empieza a despotricar, pero que está al lado tuyo currando, ¿sabes? Y bueno, como pues eso son estrategias que utilizan. Sí. Otra cosa que también Por aquí. tengo yo, ¿qué nivel de, porque sale también en el documental, qué nivel de vinculación hay entre las luchas sindicales y las luchas sociales en Estados Unidos? Porque aparece, ¿no?, que hay vinculación con los sindicatos de inquilinos. Los guionistas. ¿No? Entonces, ¿qué nivel hay de vinculación entre ambas luchas? Vale, yo aparte de estar en CGT, también soy afiliado de sindicato de inquilinas y hace tiempo militaba más, iba a las asambleas y ahora pues bueno, pues apoyo con lo que puedo, difundo y tal. Pero entonces a mí lo que cuando yo fui a Estados Unidos también me interesaba mucho la lucha por la vivienda, porque es verdad, lo cuentan un poco, al principio también sirve para contextualizar, que los pisos están carísimos, ¿no? Entonces sí que he querido hacer como un guiño, porque conocí gente, en Los Ángeles, estuve con gente del sindicato de inquilinos de Los Ángeles, me explicaron diferentes luchas. En Los Ángeles hay un movidón, ya lo habéis visto, con el tema de los sin techo. Esto viene de los años 30, pero es que hay un barrio entero de gente viviendo en la calle. De hecho, bueno, es que en Estados Unidos hay mucha gente viviendo en la calle. En el estado de California es una pasada. Pero es que ese barrio en concreto es como... bueno, es sí, pues gente... pues los años 80 aquí, pero de descampados de yonkis... pues así. Y luego gente pues con problemas de salud mental y todo lo que conlleva esto, ¿no? Entonces, sí que yo he ido hablando con gente y al final, bueno, como que la intentan vincular sobre todo en el tema de las luchas salariales y el tema de bajar los alquileres. Yo conozco gente que me hablaba de esto, pero es verdad que no te puedo decir cuánta vinculación hay en concreto. Yo sí que lo he querido reflejar porque me parecía interesante y porque, bueno, que creo que para contextualizar todas las luchas de subida salarial era interesante. Carmen. Pues nada, yo solo quería agradecer el documental y hacer una reflexión personal porque hablamos mucho de los yanquis o de cómo nos manejan, pero creo que también, igual que ellos a lo mejor no saben dónde está España y nos reímos bastante, pues qué conocimiento tenemos nosotros de lo que es Estados Unidos y todos sus estados. Y, por ejemplo, me estaba alucinando de cuando dices, aunque solo sea de un sector, cómo son capaces de poner a tantos estados a lo mejor para organizar una huelga y organizarse. Quiero decir, es como si nosotros hiciésemos una huelga no en el transporte público en Valencia, sino que la hiciésemos no en España, sino en toda Europa. Entonces, pues de agradecer que veamos otras realidades, que
incluso con el marketing y que a veces nos hace gracia estas cosas de los yanquis, qué cosas hacen, pues que son alternativas y son maneras de sobrevivir y también sobreviven a muchas cosas o intentan llevar sus peleas. Y yo personalmente, porque también, igual que ellos nos creemos que no tienen ni idea de lo que pasa aquí, yo creo que nosotros tampoco tenemos mucha idea de lo que pasa allí, de cómo llevan sus luchas lo mejor que pueden, con todas las diferencias que podamos tener. Y muy de admirar me parece, pues eso, una capacidad, por ejemplo, de estar montando en todo un sector y ponerse de acuerdo, que a lo mejor lo primero que podemos pensar es, ostras, si les llega cuando tienen que hacer la huelga y resulta que están organizados a nivel de todos los estados de Estados Unidos. Me parece flipante también. Quiero decir, algo que ni me había imaginado y que bueno, son cosas que están, incluso pues a lo mejor hasta podemos aprender algo de los yanquis, porque todos no serán los cabezas que vienen aquí a desmontarnos también la vida a nosotros. Pues nada, muy bien. Yo como reflexión, mucho que aprender también, ¿no? Que no solo son ellos los que tienen que saber dónde está situada España. Pues sí, es que, bueno, una de las motivaciones para mí era esta, ¿no? De repente como leer tantas cosas de como, jolín, cuántas victorias, y digo, en realidad, yo creo que tenemos una idea de Estados Unidos de que allí no se mueve nadie, de que, bueno, que hay una despolitización enorme, y entonces me llamó tanto la atención que obviamente tú cuando ves un documental o lees un libro de algo, incluso de cosas históricas, todo está magnificado, ¿no? Porque al final es como, hostia, me estoy quedando con la parte buena. Obviamente habrá un montón de lugares donde no están sindicados, es lo que digo, los estados del sur es un drama. De hecho, se me olvidó comentar la anécdota, cuando estaba ocurriendo este proceso el Congreso, estaban en medio de una votación de una planta de Volkswagen en Tennessee, que es de los estados del sur. Y entonces era como, bueno, en estos días sabremos si consiguen que en la planta de Volkswagen tener sindicato. Y ocurrió. Entonces la gente era como una super victoria, todo el mundo súper contento. Que luego a veces dices, joder, que tiene un sindicato. Que yo ahí cuando estaba no entendía. Y luego a medida que vas viendo dices, bueno, ya veo la importancia, porque es verdad que es un lugar donde no, bueno, hay mucha despolitización, porque los estados del sur son más conservadores, y entonces es como una pequeña victoria, y al final yo creo que todas estas cositas, pues sí, podemos aprender. Creo que hay cosas que es muy difícil, porque al final ellos tienen una cosa, la cosa mala es esta, ¿no? Como que si no tienen sindicato, se comen un montón de mierda. Pero tienen una cosa buena, que tienen una unidad de acción. Nosotros al final, cuando tú vas a una empresa, ya no solo tienes que pelear con la patronal, es que tienes que pelear con el resto de sindicatos, que a veces yo no sé qué es peor. Entonces, claro, tú si puedes montar una estrategia a medio plazo diciendo, pues nos vamos a hacer una huelga escalonada, claro, si te tienes que debatir con comisiones, con GT, que directamente ya no quieren hacer la huelga, como para encima plantearles de si lo hacemos escalonado o si se ponen en huelga 3 días unos y 7 8, o sea, como... Claro, montar una estrategia en este contexto es mucho más difícil. Pero bueno, yo creo que hay cositas que sí que se pueden rescatar. El tema de, lo que se comentaba de la solidaridad, que lo has comentado tú, de los... Al final esto, pues aquí yo creo que en la CGT lo tenemos ganado. Es decir, es una cosa que entra dentro de nuestro ADN, ¿no? Es decir, nos da igual de qué sector que seas, que ahí vamos a estar. Por ejemplo, me hace gracia, por eso pusimos como diferentes... ejemplos, ¿no? Las negociaciones con 130 y pico personas. Hostia, yo no sé hasta qué punto esto tú lo vas a poder hacer. Pero sí que tú puedes pedir ciertos recesos. Si tú de alguna manera consigues, no sé cómo, generar una serie de... y decimos, vamos a hacer un receso, lo consultas. Toda la gente que esté como conectada en ese momento, mediante cosas así a nivel como de telemático, y nos tenéis que decir qué veis de esta opinión. Tú al final estás democratizando también la negociación, no lo estás dejando en manos del comité de empresa. Bueno, pues es una manera de democratizar las negociaciones. Es complicado, pero yo creo que depende de cómo se podría hacer en algún caso. O el tema de, me hace gracia lo de la huelga, bueno, ya habéis visto. Sí, ya habéis visto que es todo como en las películas. O sea, van así. O sea, yo fui a un piquete y van todos. Es que es muy gracioso porque nosotros, yo qué sé, te pones ahí con la pancarta
y das unos gritos o haces cortas una calle, y ellos no, se ponen en la puerta de la empresa con los palos estos a dar vueltas. Lo de UPS. Y mucho rato, además. Sí. Mucho rato. O sea, estuve en un piquete muy guay en un hotel y entraban dentro. Era gracioso porque... y es que estaban... En la recepción había unos papelitos diciendo sentimos las molestias a los usuarios, tal, porque están en huelga esta gente, tal. Y había un paquetito con tapones para los oídos, para que los usuarios puedan poner... Pero estaban ahí todo el rato. Y esto, por ejemplo, era un ejemplo de lucha que era eso. Dice, esta empresa tiene 70 hoteles en todo California. Pues vamos a ir uno por uno haciendo la huelga. Y hasta que no se consiga en no vamos a la siguiente. O bueno, a veces se ponían 4 o 5 a la vez, ¿no? Pero bueno, pues son estas pequeñas estrategias que las pueden hacer por la idiosincrasia concreta de las leyes laborales de allí. Es que en el documental aparece, por ejemplo, lo de en Las Vegas. Sí, Las Vegas y Los Ángeles. Claro, sí. En Las Vegas, como han conseguido, un logro grande es tener un permiso de maternidad, ¿no? Que sale aquí. Estas es las profesoras de Massachusetts, creo. Sí. La de Las Vegas es lo del tema de la... El luto, el permiso de luto. Sí, pero son dos cosas. En Las Vegas lo que comentaba esta mujer, que lo he querido reflejar, porque lo explicaba, joder, es que tiene seguro médico para 8 personas, sí. Pero es que a lo mejor es lo que decimos, en otro hotel, en otro estado, no lo tienen. Y en ese, porque tienen la unión esta, se han sindicalizado ahí, que es lo que dice, esto lo consiguieron hace años la generación de mis abuelos, pero la gente se sindica, bueno, entra a trabajar ahí. Y luego han conseguido como mejoras salariales también, pues no sé si fue en el 2022 o así. Y lo que dices tú, claro, aquí, ¿qué ha pasado? Que tenemos los permisos de defunción, ¿no? Los permisos de maternidad. Tenemos ya unos permisos que vienen dados ya por el Estatuto de los Trabajadores y que se mejoran, pues depende del gobierno que haya, te lo mejoran o no. Pero no lo tienes que negociar. Y esta gente no quiere hacer una huelga para, no sé, poder atender a su bebé las primeras semanas, ¿no? Perdona, gracias. Es que me ha resultado muy curiosa que cuando habéis preguntado el porcentaje de afiliación, que nadie lo supiera. Y bueno, no tiene nada que ver con el documental, pero por explicar un poco el contexto, que no me lo he sacado de la manga, es que hace unos años, 4 o 5 años o 6 años, estaba leyendo sobre el modelo sindical noruego, bueno, noruego y nórdico en general, que es completamente diferente al estadounidense y al español. Y entonces allí tenían unas tasas de afiliaciones del 80 al 85%. Y entonces, por curiosidad, fui a ver la tasa de afiliación en España. Entonces, por eso sé que rondamos más o menos el 30%. Es verdad que si conocéis los modelos de afiliación nórdicos, es que los convenios o las mejoras conseguidos por un sindicato solamente afectan a las personas que están en ese sindicato. Con lo cual las personas se afilian mucho, porque si no, las únicas personas que no están afiliadas son básicamente gente a punto de jubilarse y personas autónomas. Entonces, por eso lo quería explicar un poquillo, por poner en contexto, que no es que me lo haya sacado aquí debajo de la manga. Pero me ha recordado una conversación que tuve con un compañero que me dice, claro, entonces yo me explicaban cómo funcionaba y yo les explicaba cómo funciona aquí. No, aquí tú te puedes afiliar al sindicato que quieras y bueno, y vas a la huelga y no sé qué, y decían, claro, entonces, si vosotros, ¿no?, vuestros sindicatos ponéis en huelga y conseguís una mejora, allí, claro, como que al final todo el mundo está en el sindicato, todo el mundo la consigue. Pero aquí, dice, imagínate, CGT os ponéis en huelga y conseguís que, yo qué sé, os paguen 2 euros más la hora. Dice, ¿y eso se lo aplican a todo o solo a los que estáis sindicados? Digo, pues a todo el mundo. Y dice, como que le cambió un poco la cara y dijo, ay, bueno, no sé, dice, igual es que aquí tenemos una mentalidad muy individualista, pero me ha chocado, ¿no? Digo, bueno, es que en realidad aquí ya el gran debate, ¿no? Es decir, es que claro, y encima aquí un montón de gente que no hace huelga, pero luego bien que pone la mano a la hora de, ¿no? Pero, pues bueno, al final en cada lugar pues ocurre una cosa. ¿Qué? No, si yo no tengo nada que decir, yo cuando queráis. No, el final del documental, que están hablando de una huelga general, esto en Estados Unidos
Es que has terminado el documental hablando 2 personas de una huelga para el 2028. Sí. Esto... Aquí hay como una cosa que lo que comentan es como que los contratos, los convenios, tienen un plazo de vencimiento, como aquí. Lo que yo no sé muy bien es cómo operan. No sé si es que hay como una coincidencia que en muchas empresas se van a acabar, porque se debió de haber... sinceramente, no sé cuánto duran. Entonces, se prevé que por esas fechas se tengan que renovar estos convenios en general. Entonces dicen, bueno, pues esto era 2024, quedan 4 años como para organizar una huelga general, que esto en Estados Unidos, pues no sé cuánto hace que se habrá visto. Entonces, claro, tiene una parte de guay, ¿no? Es como de repente entra Sean O'Brien, que es como un líder, que es verdad que está como, que aunque sea el sindicalista de UAW, es como un referente para todo el movimiento sindical, pues por lo que comporta la empresa de automoción y porque el tío la verdad es que es un buen comunicador y bueno, desbancó al que había y es como muy cañero. Y entonces como que es como una especie como de líder que ha dicho, oye, pues, ¿y si empezamos a pensar en una huelga a nivel macro y tenemos 4 años para prepararlo? Entonces, bueno, supongo que le están dando un poco de vueltas y creo, aquí voy a meter ya mi cuña personal, creo que las huelgas para que sean efectivas hay que prepararlas con mucho tiempo. Que es verdad que hacemos mucha reacción. A ver, y yo por ejemplo decimos, venga, huelga por Palestina. Hombre, pues era una cuestión que se tenía que hacer por una cuestión del momento que había, aun sabiendo que no iba a tener mucho seguimiento, porque al final es gente somos gente muy convencida a la que lo hacemos, pero si queremos hacer como una huelga, por ejemplo, por el tema de la vivienda, ¿no? Que ya está sonando. Claro, si tú quieres convocar una huelga para que baje el precio de los alquileres, ¿no? Como para presionar al gobierno para que haya una ley de vivienda importante y se regulen los precios y tal, no puedes decir, el año que viene hacemos huelga. No, creo que se tiene que madurar, tiene que pasar, pues tienes que pasar por todos los centros de trabajo a hablar uno, y tiene que haber también una unidad de muchos sindicatos que esto lo quieran hacer. Entonces, como que esta es la problemática que tenemos aquí porque no tenemos la unidad de acción, pero sí que creo que es interesante darle a las huelgas el tiempo de preparación que merecen. Y yo entro en la culpa que muchas veces hemos organizado cosas que no estaban preparadas. Pues bueno, aquí lo dejo como... ¿Tenéis más preguntas? Bueno, cerramos ya la jornada de hoy. Vale. Muchas gracias. Espero que has estado aquí esta mañana, ¿no? Sí. Vinimos ayer, estábamos ahí con José, que lo conocemos de hace muchos años, de Barcelona. Y nada, pues eso, muchas gracias. Yo he estado, bueno, y yo creo que también muy a gusto y conociendo un poco la CGT de Valencia y esto, muchas gracias. Y eso, el documental de momento no está en abierto porque estábamos haciendo una gira para presentarlo en diferentes lugares, pero estamos acabando de crear una web donde se va a colgar en una plataforma, YouTube o Vimeo, no sé muy bien, pero en los lugares donde ya lo hemos pasado, o sea, estará como encerrado, pero lo pondremos, creo que se puede crear una clave para verlo bueno, que os pasaremos la clave por si lo queréis pasar en otro momento o lo queréis ver en casa o lo que sea. Y eso, pues ya os lo haré llegar, ¿vale? Y nada, pues que nos vamos viendo. Gracias.